Bien, pongan mucha atención. La semana pasada hablábamos acerca de algunas de las características y cualidades que son propias y acompañan al cultivo y desarrollo del samadhi del shamatha. ¿Se acuerdan? Recapitulando brevemente, el mismo representa la primera dimensión del entrenamiento mental que se plantea esencial dentro del segundo de los entrenamientos o procesos formativos que comprenden al sendero del Buddha Dharma. ¿Se acuerdan? El primero de esos componentes tiene que ver con el desarrollo y la expresión de una forma de vida edificante y constructiva, lo que asociamos precisamente a la disciplina o al desempeño ético y moral en el individuo, que si recuerdan, se describe en el contexto de la tradición de una forma especial, una sabia y consciente, lúcida, administración de nuestros diferentes hábitos o actividades vitales, las que expresamos a través de los portales de la actividad, la mente, palabra y cuerpo, a través de la luz, ¿de qué? Del entendimiento de la retribución moral de las acciones, el principio y la estructura de lo que llamamos karma, un tema central dentro de la epistemología, la teoría del conocimiento y la moralidad del Buddha Dharma en general. ¿Sí? Bien, el segundo de los entrenamientos es el del samadhi. Y recordarán, he hecho una presentación pues bastante detallada en torno a la hondura que este tema tiene y ha cobrado en la historia, específicamente de qué civilización, la India, y dentro de la misma, la del Valle del Indus, que ha dado pie a qué grandes culturas espirituales, evidentemente la propia, la del Buddha Dharma, pero también la del brahmanismo, como también la del jainismo, como otros muchos distintos movimientos espirituales satelitales que emergieron de este entorno excepcional en la remota antigüedad y que trabajaron en el sistematizar la ciencia del equilibrio mental en términos generales, lo que llamamos el samadhi. La palabra samadhi, ¿recuerdan qué significa? Le llaman en tibetano Ting-e Dzin, ¿sí? Y lo que quiere decir es la cercana aplicación de la atención. ¿Sí? En esencia, ¿hacia qué es? Hacia lo que esto apunta, la habilidad de poder vincular la atención a un objeto determinado, sin que la misma sufra de que dos problemas, ¿recuerdan? Primariamente, el abandono del objeto, especialmente movidos por la discursividad o la extrema ideación obsesiva y compulsiva. Eso es lo que llamamos excitación, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es el otro problema ilimitante que aqueja a la coherencia y continuidad de la atención? La lasitud. No digo sopor porque el sopor es una clase de lasitud, pero no puedo decir que la lasitud es solo sopor, ¿sí? Por eso hay que ser precisos. La lasitud incluye tres fenómenos. Primero, la pérdida de claridad. ¿Pérdida de claridad en qué contexto? Cognitiva. El individuo empieza a experimentar una sensación de nebulosidad en torno a qué? La recolección del objeto de atención o interés, el que sea. ¿Sí? Ese es el primer elemento, la primera dimensión y expresión de lo que llamamos lasitud. ¿Cuál es la segunda dimensión? Se le llama, y esto es importante en esta filosofía y planteamiento, hundimiento mental. ¿Qué les dice eso? Es muy gráfico, está pues de alguna manera acuñada esa expresión para ser imaginada. ¿Qué sucede cuando transitamos desde una perspectiva experimental entre el estado de vigilia y el estado del sueño profundo sin sueños? ¿Qué experimentamos? ¿Qué experimentan cuando ustedes son sujetos al desmayo? ¿O qué experimentan cuando ustedes son sujetos a la anestesia? Una sensación de hundimiento. Una imagen que para mí es muy clarificadora es la de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sí? Y como Alicia de pronto cae, ¿a dónde cae? ¿Recuerdan? Por este hoyo en un árbol de oscuridad y tiene esta sensación de hundimiento. En realidad, lo que Lewis Carroll está ahí expresando, Alicia en el País de las Maravillas, es una metáfora, ¿sí? Literaria,
de lo que en aquel entonces era uno de los primeros planteamientos literarios del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Sí? Lewis Carroll planteaba los efectos, por ejemplo, de la marihuana, del cannabis en realidad. ¿Sí? Y esta sensación de hundimiento en donde el individuo experimenta el recogimiento de nuestras distintas bases sensoriales, particularmente las físicas, en la mental, y después una sensación de que la dimensión o la facultad mental simple y sencillamente experimenta discontinuidad, como si se apagara. Es como cuando se apaga la luz en el cuarto. ¿Sí? ¿Hacia dónde nos lleva esto? Ahora sí, la última dimensión es el sopor. ¿Y el sopor en qué culmina? Y el sueño en nosotros, ¿cómo se expresa? Con inconsciencia. Ahora, esto tiene mucho que ver con un tema que voy a estar tocando el día de hoy, vinculado a la comprensión y la posibilidad de dilucidar una dimensión sutil de la conciencia que es llamada el alaya vijnana, o se le llama en la tradición tibetana, alaya vijnana quiere decir la conciencia base de todo. Esa es su etimología literal, ¿verdad? Le llamamos también la conciencia sustrato, receptáculo, bodega, ¿sí? También se le llama el kunshi namshe en la lengua tibetana. Namshe es conciencia en tibetano y kunshi es base de todo, ¿sí? Pero de esto hablaremos en un momento. Bien, entonces, este entrenamiento, el del samadhi, la cercana aplicación de la atención, se cultiva en el contexto del Buddha Dharma en dos diferentes fases y dimensiones. El samadhi, esto es, la cercana aplicación de la atención orientada ¿a qué? A la estabilidad, el refinamiento de la atención y la concentración, o también le llamamos la de la pacificación, ¿sí? De hecho, esta es la etimología probablemente más coherente, más cercana a la voz india. Shamatha quiere decir pacificar. La traducción al tibetano, ji ne, quiere decir ne, morar en, jiwa, paz, morar en una condición de paz. Bueno, pero más allá de lo que ustedes asocien con esta experiencia de paz, que evidentemente tiene muchas dimensiones, en el contexto del Buddha Dharma, una primaria es aquella en donde se han pacificado los venenos que alteran y afectan la coherencia y continuidad de la atención. ¿Y cuáles son esos venenos? La malicia, la hostilidad, ¿sí? El deseo sensual, que por cierto no lo identifiquen con la sexualidad, ¿sí? La sexualidad es un tipo de deseo sensual, ¿verdad? Pero estamos hablando del deseo que experimentamos, ¿para qué? Para la información que nuestras diferentes bases sensoriales nos aportan, que naturalmente, al ser filtradas por la cognición confusa, por la ignorancia, la cognición dualista y la reificación, parecen estar dotados ¿de qué? De identidad intrínseca, de cualidades sustanciales. Y por lo tanto, ¿cómo nos vinculamos y relacionamos a las mismas? Con apego, aversión o indiferencia. ¿Se acuerdan? Lo que opera como el detonante primario de la estructura que en nosotros propicia el dolor y el sufrimiento constante, incontrolable y recurrente. La problemática primaria desde la óptica del Buddha Dharma de la existencia. ¿Vamos? Bien. También sufrimos de el veneno de la duda aflictiva o la incertidumbre, específicamente en este contexto vinculada a nuestros potenciales y habilidades evolutivos y experimentales. No es una incertidumbre acerca de si va a pasar una ley en el Congreso, no es una incertidumbre en torno a si mañana saldrá el sol o no, no es una incertidumbre en torno a si mi hermano es realmente hermano o no lo es, ¿verdad? No digo que esos temas no sean importantes, pero no es lo que aquí se señala por incertidumbre. Es una incertidumbre vinculada al potencial evolutivo de la conciencia.
nuestra naturaleza fundacional. Eso es lo que somos. ¿Hasta aquí vamos? Y evidentemente los dos primarios venenos, el de la extrema ideación, la ideación compulsiva y obsesiva, y el de la lasitud. Así entonces el samadhi del shamatha se contempla como la herramienta formal y primaria para poder trabajar con éxito, inhibir la manifestación de estos 5 venenos. Ahora, el problema con estos 5 venenos es que oscurecen la claridad mental y fragmentan la coherencia de la atención. Por ende, ¿qué producen en la mente? Disfuncionalidad. Porque cuando la mente carece de claridad y de coherencia y continuidad en la atención, es disfuncional. Ahora, la tradición budista, ¿qué plantea de la condición mental que hoy nosotros poseemos? La tradición budista plantea que nuestra condición mental actual es disfuncional. ¿Sí? Desde esa perspectiva, a su vez, señala estamos metafóricamente enfermos. Ahora, cuidado con esta afirmación. En ningún momento se señala, esta es una condición intrínseca a nuestra naturaleza. Es accidental. ¿Y por qué es accidental? Lo cual es lo mismo que decir, en términos filosóficos, temporal y relativa, es objeto de alivio. Sí estamos enfermos, pero sí también podemos, ¿qué? Aliviarnos, sanar. ¿Sí? Eso es tan importante como el diagnóstico. ¿Sí? Así como ese diagnóstico la tradición del Buddha-dharma le plantea esencial, también plantea esencial en no olvidar que tiene alivio y que no corresponde a nuestra naturaleza fundacional. Porque si lo fuere, si esa fuera la naturaleza intrínseca de la conciencia, no podríamos atacarle, no podríamos manejarle de forma alguna y tendríamos simplemente que aprender a administrar esas deficiencias. Ahora, en buena medida, esto es lo que hacemos en nuestra cultura y civilización, donde no ha existido históricamente una propuesta y ciencia como la del Samadhi en India, y en donde hasta relativamente hace muy poco se afirmaba que la condición esencial de la mente es en efecto aflictiva y que el individuo nace con esa condición y tiene una capacidad de afectación sobre la misma muy limitada. ¿Se entiende eso? Esta es una propuesta, una concepción muy distinta a la del Buddha-dharma. Bien, pero la tradición budista, y de esto hablaremos en un momento, afirma que esta modalidad del entrenamiento mental, por valiosa que es insuficiente para propiciar y detonar una transformación radical, estructural y definitiva en la estructura y la operación de la mente y la conciencia, que si bien puede inhibir temporalmente la manifestación de esas aflicciones, o en el mínimo escenario, disminuir la intensidad con la que éstas nos afectan, y eso es muy valioso evidentemente, no puede erradicarlas de raíz. La razón siendo que la práctica de la estabilidad en sí no está orientada a atacar la raíz de esas aflicciones, que no es la distracción, sino la ignorancia. ¿Qué es lo que detona las distintas aflicciones mentales y emocionales por las que transitamos y en esta y múltiples vidas sufrimos? La ignorancia. Ahora, esa es una palabra muy técnica en el budismo, recuerden. ¿Qué quiere decir ignorancia? De nuevo, no es el desconocimiento de las capitales de los estados de la República Mexicana. No es el desconocimiento de la obra de Miguel León Portilla, que acaba de fallecer el día de ayer. A mí me dio clases el doctor León Portilla. De él tomé un seminario maravilloso de filosofía náhuatl. ¿Sí? Una increíble persona. Pero bueno, no es eso. Lo que entendemos por ignorancia, hemos dicho tantas veces, es el desconocimiento de la manera en que las cosas son. ¿Ok? Pero aquí quisiera hacer una clarificación. No sé si la hice la semana pasada. Por favor, corríjanme si lo hice. Les hablé la semana pasada de estas estrategias que nos impulsan al, ¿cómo le llamamos? A la confrontación
o al impacto con la realidad? Bueno, es una buena metáfora, ¿sí? Nosotros, los seres sensibles, primariamente sufrimos porque actuamos movidos por una serie de estrategias que nos impulsan precisamente a un impacto con la realidad. Una metáfora que utilizo para describirla es la de un pajarito. ¿Se acuerdan? Creo que les decía esto la semana pasada. Y cómo ese pajarito se pega contra un cristal porque no reconoce su ausencia de solidez, dada su transparencia. A veces sobrevive a ese impacto, vuelve a incorporarse, vuelve a intentar cruzar esa frontera, vuelve a impactarse. Y a veces vemos a estos animalitos de forma muy trágica intentar, bueno, esa imposible empresa hasta que por la misma perecen, se desnucan. ¿Sí? Es una metáfora muy filosa de nuestra condición, resultante de la motivación o del deseo y aspiración de aplicar estas estrategias. ¿Cuáles son estas? Demandar bienestar genuino y duradero de aquello que no es causa del mismo. Exigir y demandar permanencia de aquello que es impermanente. Y concebir a aquello que no es yo ni mío como si fuera yo y mío. Estos son los tres primarios elementos de distorsión que nos impulsan a esta confrontación e impacto, colapso con la realidad en términos generales. Bien, eso es lo que llamamos ignorancia en el contexto del Buddha Dharma. Y no solamente se trata, hemos comentado, de una actitud pasiva, sino también lo es proactiva, proyectiva. No solo desconocemos, por ejemplo, la naturaleza impermanente de las cosas, sino sobre las mismas proyectamos una demanda de permanencia. No solamente desconocemos aquello que puede aportarnos bienestar genuino y duradero, sino activamente distorsionamos aquello que tan solo nos aporta placer hedónico con una exigencia de bienestar genuino, o aquello que en realidad en nosotros detona conflictos y dificultades con la esperanza y demanda que nos aporte siquiera placer hedónico o bienestar genuino. Y por ende, sufrimos. Y evidentemente, así lo hacemos porque nos identificamos con lo que no somos, ya sea nuestro cuerpo o procesos mentales, y pretendemos hacer propio lo que no nos pertenece. Y hemos fabricado un sentido de identidad que no tiene coherencia, que no corresponde a la realidad, a la que tenemos que defender y constantemente proyectamos sobre el mundo, generando una condición primaria de conflicto, ¿verdad? De tensión con la realidad, que se traduce en el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción, la primera de las 4 nobles verdades. Así entonces, para erradicar precisamente esa condición de distorsión en nosotros habitual y recurrente, se requiere de algo más que el samadhi del vipassana. ¿Y qué es lo que Siddhartha descubre en la noche que le transforma en un ser lúcido, en un Buda? Descubre la herramienta para lograr esto. Y esa herramienta es lo que llamamos el samadhi del vipassana. ¿Sí? La cualidad y la característica del mismo es ¿cuál? La investigación. ¿Sí? Es una estrategia activa de análisis. ¿De qué? Primariamente, la naturaleza de nuestra experiencia. ¿Cómo es que en nosotros se estructura la experiencia que tenemos del mundo? La naturaleza de todo aquello con lo que nosotros convivimos sensorialmente. La naturaleza de la identidad que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el presupuesto? ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? Que al mismo tiempo se le revela al Buda durante esas fases que en la noche le conducen al despertar, que es consecuente de esa ignorancia de la naturaleza de la experiencia del mundo fenoménico y de y qué somos, que en efecto sufrimos.
Y que mientras nosotros no corrijamos, y no solo de forma superficial, sino estructural, esa distorsión, seremos sujetos a su natural consecuencia: el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción, constante, incontrolable y recurrente. Ahora, este planteamiento se enmarca simultáneamente dentro del universo de la investigación cognitiva de la civilización milenaria clásica india, la del Valle del Indus, que plantea el hecho de que nosotros somos y tenemos varias dimensiones de conciencia, y que un conflicto muy importante es que esas distorsiones cognitivas no moran primariamente en la dimensión más grosa de la conciencia. Se manifiestan por ella, pero no moran en ella. Moran en dimensiones mucho más profundas de la conciencia que preceden la vida, esta vida, y subsisten la desorganización de la misma. Por lo que vamos a requerir de herramientas muy especiales para extirparlas, que, ¿verdad?, tienen que lograr acceso a esa dimensión de la conciencia, donde éstas moran, que es la conciencia substrato, que se ve oscurecida y a la que no tenemos acceso en consecuencia de los 5 venenos, que no podemos disipar si no hemos cultivado la estabilidad de la atención. Así entonces, la estabilidad de la atención es la llave maestra que nos permite, como en una operación quirúrgica de corazón abierto, ven que hay unas cosas que se les llaman los distenders, ¿no?, que es una cosa espeluznante, una especie como de mano mecánica, le dan vuelta, ¿no?, y te va abriendo las costillas, ¿verdad?, para poder llegar al corazón. De otra manera no hay cómo acceder al mismo. Entonces, esa llave maestra para llegar a la conciencia sustrato, donde esas impresiones se resguardan, es la práctica de la estabilidad. Pero no es suficiente abrir las costillas. Ahora, ¿qué tiene que hacer el cirujano? Tiene que entrar y tiene que tener la sabiduría de a dónde está el tumor, a dónde está el problema. Tiene que investigar, ¿sí? Y después tiene, sí, que tener un pulso perfecto que le aporta la estabilidad, pero ese pulso es insuficiente. Ahora tiene que tener la iniciativa para extender el bisturí y cortar con enorme precisión aquello que te aqueja y poderlo extirpar. Por ende, en la tradición budista se plantea como esencial el maridaje entre el samadhi del shamatha y el samadhi del vipassana. El primero precediendo a la propuesta del Buda, la herencia de la civilización contemplativa india, milenaria, y el segundo, la gran aportación, el gran descubrimiento, el gran aporte del Buda al universo contemplativo. Ahora, claro que ustedes se preguntarán, y con razón, si en la cultura contemplativa de India no existían herramientas de investigación. Por supuesto. Pero las herramientas de investigación de la cultura india pertenecían a una dimensión más primaria del samadhi del vipassana, llamada el vipassana mundano, intrasamsárico. Eso quiere decir una variedad de procesos de investigación que producen o pueden mejorar nuestra condición de vida actual o futura, pero que no penetran a la causa primaria de la existencia condicionada. No nos liberan, ¿sí? Mejoran las condiciones de nuestra cárcel o mazmorra, pueden convertirla en una de lujo, pero no te liberan. Y finalmente, ¿verdad?, aunque estés en una jaula de oro, sigue siendo una jaula. ¿No es cierto? Sigues atrapado, sigues ausente, privado de tu libertad. Así que en la tradición budista no se busca una jaula de oro, lo que se busca es liberarnos de la esclavitud. Y para ello se requiere algo que es lo que el Buda aporta, el samadhi del vipassana transmundano. Y el vipassana transmundano está vinculado a los descubrimientos que acompañan al entendimiento de las 4 nobles verdades. La verdad del sufrimiento, su causa, su posible cesación y el camino que conduce a su cesación. Así entonces la combinación de ¿qué? De ese triple entrenamiento, Shila, Samadhi y Prajna. Actividad constructiva.
la cercana aplicación de la atención orientada a la pacificación y la discriminación, y el cultivo de una sabiduría que penetra y discrimina entre la apariencia y la realidad. ¿Eso se entiende? Bien, muy bien. La semana pasada hablábamos acerca de hacia dónde conduce el entrenamiento en la estabilidad de la atención. Técnicamente le llamamos el entrenamiento en el samadhi del shamatha. ¿Sí? Pero tenemos que tener cierto cuidado aquí. El siguiente. El entrenamiento en el samadhi del shamatha no es lo mismo que el logro del shamatha. No los confundamos, ¿sí? El entrenamiento en el samadhi del shamatha es aquel en donde el individuo cultiva las herramientas para precisamente trascender los 5 venenos. Y culmina en el logro de la estabilidad de la atención, la pacificación de esos venenos, que eso es lo que llamamos shamatha. ¿Se acuerdan? En la tradición tibetana, acorde a la tradición de Nalanda, se nos da un mapa de desarrollo cognitivo muy preciso de las etapas en el cultivo de la estabilidad de la atención. Tradicionalmente se dividen en 10. ¿Se acuerdan? La presentación del cultivo de la estabilidad de la atención se divide en 10. Desde el primer punto y proeficiencia, que es aprender a colocar a la mente. ¿Se acuerdan de ese primer punto? Colocar a la mente quiere decir generar la habilidad de traer la mente al objeto de atención o interés voluntariamente, hasta el logro pleno de la estabilidad de la atención. Ahora, cuando se actualiza la plenitud de la estabilidad de la atención, ¿cuál es el síntoma? ¿Qué pasa cuando se actualiza la plenitud de la estabilidad de atención? Bueno, pasan muchísimas cosas, pero primariamente los 5 venenos dejan de operar temporalmente, ¿sí? No es un alivio permanente, pero mientras el individuo mantenga la condición del samadhi, esos 5 venenos no afectan más a la claridad, la expresión y la luminosidad de la mente o la conciencia, efectivamente transformando a la mente en un instrumento poderoso y funcional. Eso es uno de los elementos que se ganan a través del samadhi, del shamatha. ¿Qué más se gana a través del samadhi y del shamatha? Acceso a la conciencia sustrato, cuyas cualidades esenciales son el gozo, la claridad o la luminosidad y la no conceptualización o la cesación del pensamiento conceptual. Eso no es lo mismo que la iluminación, pero es un estado muy refinado, en donde la mente se encuentra profundamente apaciguada, ¿sí? Opera de forma no conceptual, mantiene el uso de la habilidad conceptual y se experimenta como una de gozo que emana del fuero interno o del equilibrio propio de la mente y la conciencia, y no depende de estímulo sensorial, temporal o relativo alguno. Por lo tanto, un estado profundamente refinado. Ahora, a ese estado se le llama el del primer dhyana. Se le llama en sánscrito dhyana. En pali se le llama jhana. En tibetano se le llama samten. ¿Ok? No importan los nombres, simplemente los uso pues porque están estudiando budismo y siempre vale la pena el que tengan por lo menos una mención, ¿verdad?, de tanto la terminología técnica como el vínculo con la tradición. Pero lo importante es lo que todas esas palabras significan. Dhyana quiere decir, se refiere a la concentración de la atención. Dhyana quiere decir una concentración absortiva de la mente. ¿Hasta aquí vamos? Ahora, hay muchos estadios en el cultivo del dhyana.
Tradicionalmente se les divide en 4, correspondientes a las diferentes dimensiones propias de un reino de existencia más sutil al nuestro en el samsara. El rupa dhatu, o el reino, o la dimensión, o el estadio de las formas arquetípicas. ¿Sí? Ahora, al lograr el shamatha, se accede técnicamente al primer dhyana. Y cuando se accede al primer dhyana, ¿qué sucede? Primero, es un estado que el individuo puede sostener sin interrupción 24 horas. Esa es la característica del primer dhyana. ¿Hasta aquí me siguen? En la tradición tibetana contemporánea, se identifica también al logro del shamatha o se plantea como un logro paralelo suficiente la concentración de acceso al primer dhyana. Y la concentración de acceso al primer dhyana tiene las mismas cualidades que este y tan solo del mismo se diferencia por la extensión de tiempo que el individuo puede retenerlo. El acceso al primer dhyana se actualiza cuando el individuo puede manifestar plena atención sostenida, ausente de la presencia de los 5 venenos por 4 horas consecutivas. Y en la tradición budista se dice que ese es el grado de funcionalidad mental necesario para que al aplicar el bisturí del vipassana pueda liberarnos. ¿Se entendió eso? Ahora, no se me desmotiven. Porque hemos dicho, ese es el grado de atención necesaria para que el bisturí del vipassana pueda liberarnos. Pero niveles, grados menores de shamatha, si bien no son suficientes para detonar el poderío de la investigación que libera, son suficientes para transformar radicalmente nuestra condición de vida. Y la tradición budista nos ofrece muchas avenidas para lograr la liberación. No es solo esta. ¿Sí? Pero claro, si cuentas con una mente dotada de ese poderío, penetración y funcionalidad, pues puedes inferir que las habilidades y el potencial de esa herramienta superan a las de una mente ordinaria como la que nosotros tenemos. Esa es una de las razones por las que, por ejemplo, la tradición budista señala como limitada la estructura de la psicología y el psicoanálisis occidental. Primero, porque carece de una tradición introspectiva. Y si lo que deseamos es reconocer y aliviar las dificultades y problemas que hoy afligen a la conciencia, necesitamos una herramienta que nos permita penetrar en la misma. Y no hay una herramienta externa para lograr esto, porque la mente no son los procesos fisiológicos correlativos a la misma. Por más que tú entiendas la fisiología de un evento sináptico, en ese evento sináptico nunca vas a poder hallar un sentimiento, una sensación, nunca vas a poder hallar una memoria. ¿Sí? Estos son solo correlatos fisiológicos de esas experiencias, pero no son esas experiencias. Dado el hecho de que estas experiencias son mentales y emocionales, el acceso a las mismas también es mental. Y la herramienta y el instrumento para ello es la meditación. Así entonces, si el individuo no posee una herramienta introspectiva con la que pueda penetrar en los procesos mentales y emocionales, la capacidad para trabajar con ellos se verá profundamente limitada. En añadidura, si la dimensión con la que se analizan, en la que se analizan esos procesos mentales y emocionales, tan solo está vinculada a su expresión superficial, la psique, el alivio que logremos será siempre limitado y temporal, y esos problemas se manifestarán de forma recurrente. En otras palabras, no habrá alivio estructural y definitivo. ¿Entienden eso? Es como si
el contaminante de un pozo estuviera en la profundidad del mismo, y lo único que tú haces es tratar de limpiar la superficie. Imagínate que se hunde un barco petrolero con toda su carga y está a cientos de metros bajo el agua. Y tu estrategia para evitar la contaminación es solo recoger el petróleo de la superficie. Bueno, es mejor que no hacer nada, sí, por supuesto, y de ninguna manera pretendo minimizar el valor de tratar de limpiar el petróleo de la superficie. Pero el problema es el barco que está en la profundidad del océano y que está liberando ese contaminante. Si no accedes a no accedes a la causa primaria del problema. Entonces, por más que trabajes con la psique, ¿verdad? El alivio que opera al hacerlo es muy limitado, porque esas impresiones y tendencias de distorsión y conflictividad no moran en la psique, sino en la conciencia sustrato. Y el acceso a la conciencia sustrato solo se obtiene a través de la estabilidad de la atención. Entonces, la crítica que la psicología budista extendería a la psicología occidental no es que no sea eficaz, no es que no trabaje en absoluto, pero que su alivio es muy superficial. Por estas razones y porque carece ¿de qué? De una ciencia introspectiva, la del samadhi, ¿sí? Que es la gran aportación de la civilización india al mundo. ¿Hasta aquí me siguen? A eso voy a hablar de esto hoy. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la práctica del shamatha? ¿Ganar maratones de samadhi? En realidad no. La razón, ¿verdad? La condición primaria por la que el dhyana, recuerden, esa muy refinada concentración que se obtiene al actualizar el shamatha, se dice es indispensable fundación para la aplicación eficaz del vipassana, es que temporalmente subyuga a los oscurecimientos mentales o lo que llamamos los venenos de la conciencia. Ahora, este no es un logro, insisto, irreversible, pero por lo menos la mente ya no expresa, ¿verdad?, de los desequilibrios y las disrupciones que estos 5 venenos ejercen sobre el proceso cognitivo. El deseo sensual, la malicia, la incertidumbre, la lasitud o el letargo y la extrema ideación o la ansiedad. ¿Hasta aquí me siguen? Ahora, con el logro, la actualización entonces de ese nivel poderoso y refinado de atención y concentración, el del dhyana, decíamos nosotros temporalmente nos liberamos de estos venenos, de estos factores de distorsión en la coherencia y continuidad, en la transparencia de la atención. Ahora, esto es como recibir una vacuna, digamos la vacuna del tétanos, ¿sí? Evidentemente la misma previene el que nosotros suframos de esa enfermedad, pero el problema, no sé si lo sepan, pero es importante que lo sepan, es que las vacunas tienen temporalidad. El tiempo eficaz de una vacuna es de 10 años aproximadamente, ¿sí? Así que para mantener la inmunidad que se requiere, reforzar esas vacunas. Y cada 10 años, por ejemplo, tienes que volver a tomarlas. ¿Qué sucede si no refuerzas la vacuna? Se pierde la inmunidad. El shamatha es como una vacuna a los 5 venenos que afligen a la conciencia. ¿Sí? Te aportan esa inmunidad. Pero en el instante en que tú, de alguna manera,
abandones su aplicación o permitas esa atención se atrofie, la vas a perder. Y para ello tienes que estar constantemente reforzándola, como por ejemplo construir o edificar una forma y estilo de vida cuasi contemplativo, en donde una parte de tu quehacer cotidiano está recurrentemente orientada a el mantener ese estado refinado de atención y concentración que llamamos shamatha. Es un poco como les comentaba la semana pasada el físico-culturismo, ¿no? En el instante en que el físico-culturista, aún habiendo llegado al pináculo de ese desarrollo físico, lo suspende, deja de hacer ejercicio, abandona una dieta especial. ¿Qué sucede con todo ese músculo que se desarrolló? Se atrofia y se convierte en grasa. En cierto sentido estás peor que como empezaste. Porque cuando empezaste, si ven mi cuerpo, bueno, pues tiene grasita, pero nada excesivo, ¿no? Pero imagínense a Tony Karam después de 10 años de fisicoculturismo, con todos esos músculos proyectados, bolas en todo mi cuerpo. ¿Han visto estos que tienen? Es más, ya no pueden ni siquiera bajar los brazos porque tienen bolas por todos lados. Caminan así, tienen un cuello de este tamaño. Y ahora imagínense todo eso haciéndose grasa. Todo se te cuelga, todos esos músculos que hiciste ahora se convierten, ¿verdad?, en lípidos. Pero, Tony, ¿es posible entrar al proceso del bardo de la muerte meditando? Sí, claro. ¿Sería bueno en ese caso? Por supuesto, por supuesto. Otro de los objetivos del entrenamiento mental es mantener lucidez en las diferentes condiciones y tránsitos de la vida, de la muerte y del renacimiento. Porque hay oportunidades para reconocer la naturaleza esencial de la mente y lograr la plenitud del despertar en todo momento de ese devenir, en el bardo natural de la vida, en el bardo del sueño, del dormir, en el bardo de la absorción meditativa, en el bardo doloroso de la muerte, en el bardo luminoso de la emergencia de la realidad objetiva y en el bardo kármico del devenir. En todos estos existe siempre la oportunidad de reconocer nuestra naturaleza esencial. Pero para ello se requiere de una refinada atención, concentración y capacidad de discriminación. Entonces, precisamente el entrenamiento para todos esos objetivos es el samadhi del shamatha y el samadhi del vipassana. En su momento hablaremos de eso también. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos? Bien. Cuando nosotros entonces moramos en la primera absorción meditativa o la primera concentración, el primer dhyana, se afirma que el deseo sensual ya no surge. Insisto, esto no es un arreglo permanente, pero en efecto, de forma temporal, el deseo sensual no surge. ¿Sí? Y aunque no es del todo erradicado, está adormecido. ¿Sí? Y para toda razón práctica, los 5 oscurecimientos ya no nos molestan. Por ejemplo, el individuo puede gozar de una buena comida, el individuo puede gozar de una manifestación artística o musical o de la belleza de la naturaleza, pero ya no es presa del deseo y el aferramiento. Ahora, eso es un logro monumental, ¿eh? Porque en nosotros el deseo y el aferramiento, al vernos vinculados o expuestos a estímulos sensoriales, es automático, es inercial. Cada vez que interactúas con un estímulo que a ti aparece como agradable, ¿cómo te vinculas con él? Con apego. Cada vez que te ves expuesto a un estímulo que a ti aparece como desagradable, ¿cómo te relacionas con este? Con aversión. Y ese es un proceso que en nosotros, ¿cómo se manifiesta? Automáticamente, es inercial. Así que simplemente el poder suspender esas respuestas, aunque no sea permanente, es un avance significativo en el cultivo de nuestra calidad cognitiva y en la experiencia que tenemos del mundo, ¿no? Sabemos simultáneamente que estos no son causa genuina de bienestar y felicidad, precisamente porque son relativos y temporales, ¿verdad? Y hemos descubierto una fuente genuina de la misma, que es una mente en equilibrio
y balance, precisamente la que se actualiza a través del cultivo del samadhi. ¿Sí? Y no arribamos a esa conclusión por una especie de inferencia lógica, sino como una experiencia directa empírica. Simultáneamente en la tradición budista se dice que cuando el individuo se asiente en el primer dhyana, que es sinónimo del logro de la estabilidad de la atención, ¿sí?, se experimenta una sensación interna de muy profundo bienestar, una tan intensa y profunda que hace que cualquier experiencia sensual, cualquier detonante sensual de bienestar, palidezca. ¿Se entendió eso? O sea, nuestro bienestar está en buena medida siempre sensorialmente condicionado. ¿De qué lo extraemos? ¿De qué lo obtenemos? De todo tipo de estímulos visuales, auditivos, gustativos, táctiles y conceptuales, ¿sí o no? ¿Y de qué naturaleza es ese bienestar? Es siempre temporal y relativo. Cuando el estímulo cesa, ¿qué cesa con él? La experiencia que detona. Y es sustituida por una sensación de ausencia. Y esa, ¿verdad?, oscilación entre placer y ausencia, o placer y dolor, es la cualidad primaria del samsara. La falta de el entender que el samsara es asquearnos del samsara, entenderlo. Y no asquearte de la vida. Y las personas tenemos depresión, Ajá. No hundirnos en eso. Claro. Primero, entendiendo qué es el samsara. Porque si no entiendes qué es el samsara, esa comprensión equívoca naturalmente te va a conducir al desequilibrio conativo. Y el déficit conativo es sinónimo a la depresión. ¿Qué es el samsara? No es el mundo. No es México. No es la Ciudad de México. No es tu familia. En tu familia hay conductas samsáricas, pero la familia en sí no es el samsara. En el país hay expresiones samsáricas, pero el país en sí no es el samsara. ¿Me doy a entender? ¿Qué es el samsara? Esa colección de estrategias que te conducen a una colisión con la realidad. Demandar permanencia de lo que es impermanente. Bienestar genuino de lo que no lo produce. Identificar como yo y mío lo que no soy yo y no me pertenece. Son esas estrategias enraizadas en la confusión y la ignorancia las que detonan lo que llamamos el samsara. Por ende, ¿qué quiere decir hastío al samsara? ¿Hastío a qué? A esas estrategias. No al mundo, no a la familia, no al sistema político, no a lo que fuere, a la paleta que constituye y comprende a tu vida, sino a la forma neurótica con la que te relacionas con la vida. Recuérdate que uno de los sellos de la realidad, ¿cómo se expresa? ¿Se acuerdan de los 3 sellos? Los 3 sellos son: todo aquello impermanente es compuesto. Todo aquello, todo fenómeno compuesto es impermanente, primer sello. Segundo sello, dado el hecho de que todo fenómeno es impermanente y compuesto, que no puede tener y albergar identidad intrínseca. Y por ende, existir dotado de cualidades sustanciales, sean positivas, negativas o neutras, hacia las que naturalmente reaccionamos con aferramiento, apego y aversión. ¿Hasta aquí me siguen? Esa es la mecánica del samsara. ¿Cuál es el tercer sello de la realidad? Toda experiencia contaminada es dolor. Ahora, cuando decimos experiencia, ¿qué queremos decir por experiencia? Toda experiencia visual, auditiva, gustativa, táctil, olfativa, mental y emocional, contaminada, ¿por qué? La ignorancia, el apego y la aversión que produce dolor. Y siempre que esos ingredientes estén ahí presentes, van a producir esa consecuencia.
siempre, no a veces, ni posiblemente, siempre. Por eso se dice, toda experiencia contaminada es dolor. ¿Contaminada por qué? Por el triple veneno. Ahora, evidentemente es imposible superar esa condición si ni siquiera la puedes señalar o diagnosticar. O sea, si ni siquiera te das cuenta que tu experiencia emerge contaminada por la ignorancia, por la cognición dualista y la reificación, es inviable, imposible aliviarla. Por lo tanto, ¿cuál es el primer punto? Porque, ¿cuál es la primera verdad noble? Señalar el problema, diagnosticarlo adecuadamente. El problema por el que todos transitamos es el sufrimiento. Pero ¿cuáles son sus causas? ¿Qué es lo que en nosotros produce depresión? Un mal diagnóstico. Pensamos que las causas son externas, que lo que primariamente detona y determina tu estado mental y emocional, la experiencia por la que en el mundo transitas, es externo. Y claro, ¿qué influencia ejerces sobre de esos estímulos, sobre de esas condiciones y variables? En extremo limitada y modesta. ¿Y eso qué puede producir en ti? Te sobrecoge hasta el punto en donde te lanza a la depresión. O sea, ¿cómo controlo todo esto? O sea, ¿cómo lo alivio? ¿Y qué me va a producir? Una profunda frustración que me lleva a la decepción y me lleva a la depresión. ¿Cómo cambio a mi familia? No la puedo cambiar. ¿Cómo cambio a mi cuerpo si tiene alguna condición determinada? ¿Se entiende? Eso es lo que produce depresión. ¿Sí? Pero en la tradición budista no queremos, o sea, el diagnóstico es muy distinto. El dolor, el sufrimiento, en su dimensión primaria, no es producido por esas variables. No por eso queremos decir que esas variables no le influencian, pero no son la condición primaria. ¿Cuál es la condición primaria? La distorsión de la realidad. Y sobre de esa tengo injerencia. Pero para que yo pueda superar esa distorsión, primero tengo que estar harto de ella. Porque otro problema es que nosotros, ¿qué depositamos sobre de esa estrategia de distorsión? Por ejemplo, la de los 8 intereses mundanos. ¿Qué proyectamos sobre esta? ¿Qué esperanza? Y todos tristemente compartimos esa estructura de esperanza. Tarde o temprano los 8 intereses mundanos me van a dar, ¿qué? Satisfacción genuina y duradera. Oye, pero no te la han dado. Sí, porque no le he atinado a la combinación correcta. No es porque estos no me lo puedan dar, sino porque quizá no he encontrado la persona adecuada. Mi problema no es que alguien no me pueda hacer feliz, sino que no he encontrado a ese alguien adecuado. Mi problema es que lo identifiqué equívocamente. Pero debe de existir, tengo certeza, alguien que sí me pueda hacer genuinamente feliz. Y el sentido de mi vida es buscarlo. Eso es lo que le aporta a mi vida significado. La búsqueda de aquel o aquella que me aporte bienestar genuino. ¿Sí? No es que el trabajo que tengo no me pueda dar bienestar genuino, es que me he equivocado de trabajo o no le he dado al trabajo adecuado. Tengo que seguir buscando. Eventualmente voy a llegar a esa condición laboral que sí me aporte bienestar genuino. Y la bronca es que nosotros estamos atrapados por esa esperanza. Y la hemos repetido, ¿qué dice el Dharma? Desde el tiempo sin principio. Hemos exhaustado esas posibilidades. Hemos tenido todos los trabajos, todas las parejas, todas las chivas, chavas y cheves, habidas y por haber, en vidas infinitas. Y todas, tarde o temprano, nos han defraudado. ¿Por qué no aprendemos? Por amnesia. Y por falta de actitud crítica, porque no analizas. ¿Se entiende eso? Y repites el patrón una y otra vez. Entonces lo que tienes que estar harto no es del mundo, sino de la forma en que te relacionas al mundo. ¿Con qué demandas? Las que hemos mencionado hoy. La exigencia de permanencia sobre lo que es impermanente.
de bienestar genuino sobre lo que no es responsable del mismo. Y esa tendencia a identificarte con lo que no eres y pretender hacer propio lo que no te pertenece. Eso es lo que produce sufrimiento. Entonces, cuando entiendes esto y al mismo tiempo sabes, esas no son condiciones intrínsecas a la naturaleza de la mente, y a esto lo acompañas con la experiencia que el samadhi produce. ¿De qué? De gozo, de un muy profundo bienestar que no es sensorialmente condicionado, que no depende de nada externo, ningún detonante externo o material. La claridad mental que produce el samadhi. Y ese receso de la mente conceptual que no para. Eso te produce un bienestar genuino. Y eso contrarresta cualquier depresión. Y eso está dentro de ti, lo produce tu mente. No depende del último teléfono inteligente, no depende de la última enchilada. No depende de la 4T o del PRIAN o todas las babas sobre lo que lo depositamos, ¿no? Y al mismo tiempo, un practicante budista no es presa de ningún tipo de populismo. Porque ¿qué sabe? Que nadie da lo que no tiene. Entonces no hay sistema político que te pueda ofrecer bienestar si aquellos que lo proponen no lo tienen. Así de simple. Y por esto no me lean equivocadamente. No es una crítica a un individuo o sistema. Es a cualquiera. Capitalista, socialista, comunista, los que quieran. Cooperativista, los que quieran, ¿no? Ningún sistema social y político es causa genuina de bienestar. Porque si lo fuere, ¿cómo se manifestaría en aquellos que en él viven? ¿Qué producirían estos? Entonces, si te fueras a Noruega, pues todos los ciudadanos noruegos, ¿verdad? O los escandinavos, que tienen probablemente los mejores sistemas políticos y sociales del mundo, estarían dotados de bienestar genuino. Y no lo están. Y luego te vas al desmadre de la India, que es un desmadre político y social. Y sin embargo, hallas un grado de bienestar social que es inexplicable por esas variables. O sea, te preguntas, ¿por qué chingados los indios están tan contentos? Y caminas por las calles y 20,000 diablitos y nada funciona y todo está lleno de mugre y el moco embarrado y el mendigo arrastrándose en la calle o muriéndose enfrente de ti. ¿Por qué hay equilibrio emocional? Porque es una sociedad que no lo demanda de su entorno externo. Lo cual no es racional en términos de lo que comprendemos o pensamos detona el bienestar en nuestra cultura y sociedad, ¿no? Entonces esa revolución, ¿dónde tendría que empezar? ¿Cuál es la propuesta del Buda? ¿De qué naturaleza es la revolución del Buda? ¿Es una revolución tecnológica? No. ¿Es una revolución material? No. ¿Es una revolución política? Tampoco. Por eso en los evangelios, cuando recordarán, ¿no? Le cuestiona Poncio Pilato y Herodes. Herodes le cuestiona a Jesús de Nazaret cuál es la naturaleza de su reino, ¿se acuerdan? Porque se acuerdan que Jesús se decía rey. Y dice, ¿y de qué eres rey? ¿Y qué le responde? Mi reino no es de este mundo. En otras palabras, no te preocupes, Herodes, no quiero tu chamba. Le faltó ser más claro a Jesús, ¿sí? Hubiera tranquilizado a Herodes, ¿sí? Le tendría que haber dicho, no busco tu chamba, no te quiero quitar el puesto, mi reino no es de este mundo, es el reino sobre de mí mismo, ¿sí? Y eso es lo que propicia esta enorme revolución. Bien, ahora, la malicia
también cesa. La animadversidad, que tan comúnmente en nosotros emerge y se ve disparada por todo tipo de experiencias sensoriales, ¿no es cierto? Desaparece también con el cultivo de la estabilidad de la atención, desaparece también el letargo, la lasitud, desaparece la excitación, la ansiedad. Dejan de hacerse presentes en la estructura y continuidad de la mente. Y finalmente la duda, la incertidumbre simplemente se evapora. Este es el resultado de morar en este estado y condición de profundo equilibrio y balance de la atención que llamamos el primer dhyana, la primera concentración, o por lo menos la primera concentración de acceso, o el acceso a la primera concentración. ¿Sí? Ahora, muy a menudo encuentro que mis estudiantes dicen, pero bueno, eso está maravilloso, pero aunque trate, esto es algo que yo no puedo hacer o algo a lo que nunca voy a llegar. ¿Sí? Para empezar, un elemento de caución. Sí, nunca vas a llegar si ni siquiera tratas. ¿Sí? Está como ese chiste, no sé si lo han oído, del individuo que naufraga. ¿Sí? Y una y otra vez le pide a Dios que le salve. Y llega una lancha y el individuo la deja pasar porque está esperando que Dios lo salve. Y llega un helicóptero y no se sube al mismo, lo deja pasar porque está esperando que Dios lo salve. Y luego llega, no sé, una comitiva de buzos para salvarlo y los rechaza porque está esperando que Dios lo salve. Se ahoga, se muere y llega al paraíso. Y cuando entra al paraíso, y ahí lo recibe Jesús y le pregunta, oye, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué no me salvaste? Y dice, pero espera, ¿no viste que te mandé un bote? ¿No viste que te mandé un helicóptero? ¿No viste que te mandé a todos estos buzos? Eso era para salvarte. Y por pendejo no te subiste a ninguno. ¿Sí? Es como ese chiste. No vamos a lograr ninguna de estas metas si ni siquiera intentamos. Y maestro decía, Tulkugyen, que lo que ganes con ese esfuerzo, porque algo vas a ganar, lo que ganes es mejor de lo que tienes. Quizá no puedas eliminar de raíz los 5, ¿verdad?, venenos, pero aunque los disminuyas en un 15%, ese 15% tiene un efecto radical en tu condición de vida. ¿Sí? Así que no se dejen llevar por este tipo de incertidumbre pesimista que les dice, no, esto es imposible solo para lamas tibetanos o para ermitaños que viven una vida contemplativa en el Tibet o por lo menos en una cueva en el Ajusco. Sí. Eliminen ese tipo de pensamiento, aún con una disciplina modesta, un par de horas o 1 hora y media de práctica al día. La condición de la mente, después de años de práctica, puede transformarse radicalmente. Bien. O de vida en vida. Si tú adoptas un modelo, ¿verdad?, ontológico que trasciende la noción de una sola vida, de una vida a otra, avanzas en el camino que conduce al despertar. ¿Sí? Así entonces, para poder liberarse irreversiblemente de las aflicciones mentales y emocionales, uno necesita desarrollar una salud mental excepcional, un equilibrio mental excepcional. La plataforma para lograrlo es el primer dhyana, que se actualiza a través del shamatha. Pero el método es la práctica del vipassana, que en efecto es capaz de producir la cura definitiva. El logro del shamatha ocurre aún hoy en día. No crean que es cuestión del pasado, de contemplativos como Milarepa, ¿verdad? Es algo que aún individuos hoy logran. Y les tengo una noticia, aún individuos en el medio de la vida cotidiana. Aún personas que no están inmersos en un estilo de vida absolutamente contemplativo. ¿Sí? Claro, eso no quiere decir individuos que no hacen nada,
Tienes que tener una disciplina meditativa muy poderosa, 4 o 5 horas de meditación al día, que contrarresten la discursividad y distracción de la vida cotidiana. Si no, no hay viaje. Pero nosotros pasamos 4 horas en el coche, en la Ciudad de México. Yo paso 4 horas en el coche todos los días, promedio, entre 3 y 4 horas. ¿Sí? Así que eso de invertir 4 horas en una actividad no nos debe de sorprender, porque lo hacemos en nada, en el tráfico. ¿Y qué haces esas 4 horas? Pura baba. Oyes música que genera impresiones negativas en tu mente, el reggaetón, ¿no? Te peleas con las personas en el tráfico y generas violencia y hostilidad, ¿verdad? Oyes las noticias y te ponen los pelos de punta. ¿Por qué no usas esas 4 horas para algún tipo de aproximación contemplativa? Se puede hacer aún manejando y en otras muchas instancias de la vida. Bien. Bueno, pues por ejemplo, cuando estás manejando, puedes atender la respiración, ¿sí? Unipuntualmente. Cuando estás manejando, puedes simplemente poner la atención en el punto a donde vas, evitando la discursividad, el diálogo interior, el cuchicheo interno, la descripción de lo que estás haciendo. Y puedes practicar las 4 recolecciones en la actividad. Veremos cómo al abordar estas prácticas de meditación, con la instrucción primaria que el Buda nos dio en torno a las mismas. En lo visto, solo lo visto. En lo sensuado, solo lo sensuado. En lo escuchado, solo lo escuchado. En lo olfateado, solo lo olfateado. En lo palpado, solo lo palpado. En lo degustado, solo lo degustado. ¿Sí? En oposición de ves, y todo lo que ves lo describes. Mira qué bonito, qué precioso, qué feo, qué horrible, qué grande, qué chico. ¿Sí? En lo visto, solo lo visto. Y descubrir a través de ese medio la naturaleza compuesta, impermanente de todo fenómeno, su ausencia de identidad intrínseca y de cualidades sustanciales, y por lo tanto suspender, inhibir el apego y la aversión, los detonantes de la existencia condicionada. Bien, ahora, esta noción de los 5 oscurecimientos naturalmente propicia un cuestionamiento, una pregunta. ¿Qué es lo que oscurecen? Se les llama los 5 oscurecimientos, pero ¿qué oscurecen? Por supuesto que implícitamente lo que oscurecen es la naturaleza búdica, la dimensión primaria de la conciencia, pero también es cierto que a través de liberarnos de los 5 oscurecimientos, eso en sí no es suficiente para lograr la budeidad. ¿Sí? Porque para lograr la budeidad tenemos que eliminar el velo de las aflicciones mentales y emocionales. Las más sutiles impresiones que éstas depositan en la conciencia, sustrato. Tenemos que vaciar el sustrato. ¿Sí? Y eso no se puede hacer simplemente a través del shamatha. ¿Sí? Así entonces, esos 5 venenos oscurecen, además de la naturaleza búdica, oscurecen algo más. Y lo que oscurecen es la conciencia sustrato, la conciencia base de todo, el alaya vijnana. ¿Sí? Y esa conciencia es la base relativa o el estado base relativo de donde surge la psique, la conciencia ordinaria, la de los 5 sentidos sensoriales, la de la mente conceptual. La psique está compuesta de la conciencia visual, la auditiva, la gustativa, la táctil, la olfativa y la conciencia conceptual dualista y reificadora. ¿Sí? Esa conciencia surge de algo más primario, la conciencia sustrato. ¿Sí? Surge cada vez que despertamos al ir a dormir. ¿Sí? Y se disuelve de nueva vez en la conciencia sustrato cada vez que nos quedamos dormidos y transitamos por el sueño profundo sin sueños. Al mismo tiempo surge en el renacimiento y se disuelve en la conciencia sustrato una vez más en el tránsito del morir. ¿Sí?
Así que cuando nosotros accedemos a la conciencia sustrato de forma clara y vívida, y lo hacemos a través del shamatha, es como si nosotros al ir a dormir pudiéramos irnos a dormir lúcidamente. Al experimentar el tránsito del sueño profundo sin sueños, en lugar de desmayarte, ahí pudieras mantener un estado de enorme claridad y atención. Y pudieras entonces descubrir que ese estado está imbuido de 3 cualidades universales. Y esas universales quiere decir que todos las experimentan al arribar a ese estado. ¿Sí? El gozo, la claridad o luminosidad y la no conceptualidad. Esas son las cualidades de la conciencia sustrato. Ahora, ¿qué tipo de gozo? Primero, ¿cuál es el gozo que nosotros conocemos? El sensual, el hedonista, el sensorialmente condicionado. Ese es todo el gozo que conocemos. Siempre está detonado por algo, ¿no? El gozo de comerte un buen taco, el gozo del sexo, el gozo de la caricia, el gozo de una temperatura agradable, el gozo de una vacación. Todo el tipo de gozo y bienestar por el que nosotros transitamos está comúnmente vinculado a un elemento sensorial externo o una experiencia estética, pero que está también propiciada por algo, ¿no es cierto? Este es un gozo muy diferente. ¿De dónde viene? No está detonado por nada externo. No depende, como muchas veces he descrito al placer hedónico, de lo que tomamos del mundo, sino está vinculado a lo que al mundo traemos en consecuencia primariamente del equilibrio de la mente y el corazón. De un estado y condición vital dotada de virtud y de sabiduría y de equilibrio mental y emocional. ¿Se acuerdan que varias veces les he comentado cómo en nuestra sociedad estos principios existen pero en divorcio? Personas que cultivan la virtud pero un ausente de sabiduría. Personas que cultivan la sabiduría pero ausente de virtud. Y por lo tanto individuos que pueden cultivar la virtud y la sabiduría pero que no conducen al bienestar genuino. O personas que buscan el bienestar, lo confunden con el placer hedónico y pretenden obtener y mantenerlo a través de acciones no virtuosas y ausentes de sabiduría. En la tradición budista se dice que estos 3 elementos se tienen que cultivar en maridaje: la virtud, la sabiduría, la búsqueda del bienestar genuino. Entonces es un gozo que no depende de nada externo, consecuente de una mente y cuerpo en equilibrio y en concordancia, en sincronía. Vienen de una mente y de un estilo de vida virtuoso y vienen de una mente imbuida, dotada, empapada de sabiduría, entendimiento, por lo menos de qué 3 principios, ¿se acuerdan? El entendimiento intuitivo, ¿de qué? Del hecho de que todo, ¿verdad? Todo fenómeno compuesto es impermanente. El muy profundo entendimiento en torno al hecho de que ningún fenómeno posee, ¿qué? Identidad intrínseca y cualidades sustanciales en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso de cualidades sustanciales en sí mismo? Que el pastel no es intrínsecamente ni pastel ni sabroso, que el mojón no es intrínsecamente mojón y repulsivo, y que tu compañerito de la primaria no era absolutamente indiferente. Bla. Todo eso, ¿qué lo produce? La mente es una cualidad subjetiva de la misma, no el mundo. Luego, luminosidad es otra cualidad de la conciencia sustrato. ¿Qué quiere decir? Que su cualidad primaria es la percepción. No cesa la percepción nunca, ¿verdad? Y en esa dimensión, esa percepción es no conceptual, es directa. No es lo mismo que la iluminación, ¿sí? Es algo todavía más primario porque todavía es dualista.
Todavía hay alguien que siente gozo, alguien que identifica la luminosidad de su conciencia, alguien que experimenta la no conceptualidad. ¿Se entiende eso? Y por eso todavía es una experiencia aflictiva. Cuando se logra el despertar, esa dualidad se colapsa del todo. Ahora, la psique de todos nosotros es individual. Por eso decimos que la psique de cada quien es personal, ¿sí? Como un copo de nieve. Cada copo es distinto, ¿sí? Dado el hecho de que nuestra psique está construida, edificada de las experiencias por las que hemos transitado en esta y en múltiples vidas. ¿Y esas son de qué naturaleza? Personales. Está constituida también, influenciada por nuestras disposiciones corporales y genéticas, por también la familia en la que hemos nacido y donde hemos crecido, nuestros valores culturales, nuestro lenguaje. Todo esto configura a nuestra psique. Por lo tanto, la psique de cada individuo es distinta, es absolutamente individual, absolutamente única. Claro, hay paralelos, ¿no? La psique de los chilangos mexicanos tiene muchos elementos de comunalidad, aunque cada psique es diferente, porque está configurada por variables individuales y subjetivas. ¿Se entendió eso? Podemos compartir nuestra mexicaneidad o la cultura de ser chilangos, pero tienes cada uno una familia diferente, una disposición genética diferente, un karma distinto. La psique es individual, ¿sí? Es como un copo de nieve, ¿verdad? Cada uno es distinto. Pero, ¿verdad? El ingrediente fundamental de todo copo de nieve es el mismo. Cuando derrites un copo de nieve, ¿en qué se conforma? En agua, ¿sí? Similarmente, cuando, entre comillas, se derrite la psique a través del uso del shamatha, o simplemente acontece en tránsitos naturales como el tránsito entre el estado de vigilia y el sueño profundo, o el de la vida y la muerte, ¿verdad? La psique se disuelve, ¿verdad?, en la conciencia sustrato. Vuelve a ella, de donde surgió originalmente. Y ahí esas tres cualidades están siempre presentes, sin importar la cultura, el trasfondo genético y la conciencia sustrato. ¿Qué cualidades tiene? Gozo, luminosidad y la ausencia de conceptualidad. También en la tradición budista se distingue entre lo que llamamos alaya y vijnana. El alaya no es lo mismo que el alaya vijnana, ¿sí? El alaya es el espacio mismo de la mente, el espacio relativo del que la mente conceptual y dualista surge. Y el alaya vijnana es la conciencia que se tiene de ese estadio, ¿sí? El espacio de la mente es diferente a la conciencia del espacio de la mente. El alaya es el espacio de donde surge la conciencia sustrato. Y la conciencia sustrato es la conciencia de ese espacio. ¿Se entiende eso? Podríamos decir que la conciencia sustrato es algo así como una especie de conciencia madre, en el sentido de una célula madre. La célula madre es una célula todavía no configurada, ¿no es cierto? Es una célula, la célula madre es una célula que puede convertirse ¿en qué? En cualquier célula. Puede hacerse una célula de un riñón, puede hacerse la célula especializada del corazón, puede convertirse en una célula encefálica. Eso es una célula madre, que no es lo mismo que una madre de célula, ¿no? ¿Se entiende eso? La conciencia sustrato es también algo así, válgase el paralelo, una conciencia madre, ¿sí? Y de la misma manera que una célula madre puede convertirse en la célula de un riñón o de alguna parte del cuerpo, una célula de la sangre o una neurona, ¿verdad? De la misma manera, la conciencia madre se configura como una psique individual, que es el objeto de estudio, por ejemplo, de la psicología occidental. Así que la gran variedad de estados de conciencia, de diferentes procesos que
poderosamente condicionan a nuestra cognición genéticos, la química cerebral, la dieta, el ejercicio, el lenguaje, la historia personal, las influencias sociales, ¿sí? Todas estas conforman precisamente la psique del individuo. Pero esa psique tiene un tiempo determinado de duración. Surge en el nacimiento y termina con la transición del morir. En otras palabras, la muerte es el fin, la caída del telón de la psique. Y por lo tanto, ¿de qué identidad? La identidad que depende de la psique. ¿Y cuál es esa? Tony Karam. No el ego. El ego continúa desgraciadamente. ¿Sí? Pero la identidad relativa y temporal, Tony Karam, pues solo existe en este cuerpo, en dependencia de este cuerpo y de la psique y los procesos que la configuran. Cuando cesa el cuerpo y la psique en el tránsito del morir, esa identidad temporal y relativa, Tony, mexicano, chilango, hombre, ¿verdad? Todo eso cesa. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Bien. Entonces, ¿por qué es que a menudo nos sentimos como aletargados, ausentes de claridad mental? ¿Sí? ¿Qué es lo que oscurece la luminosidad innata del estado relativo de la mente, la conciencia sustrato? ¿Sí? Si la conciencia sustrato, decíamos, tiene por cualidades el gozo, la luminosidad y la no conceptualidad, ¿por qué es que no siempre nos sentimos gozosos si esa es nuestra naturaleza? ¿Sí? ¿Por qué es que nuestra mente no se manifiesta dotada de absoluta transparencia y claridad y se ve afligida por todo tipo de aflicciones, ¿no? Bueno, ¿por qué es que experimentamos malicia? ¿Por qué es que experimentamos deseo sensual y el resto de los oscurecimientos? Porque no tenemos atención y concentración, que es el ticket de ingreso a la conciencia sustrato. Y estamos tan solo atrapados en la psique, en la conciencia ordinaria, aflictiva y personal. Y con esta nos hemos identificado. Recuerden que decía el Buda, ¿por qué sufrimos? Porque nos hemos identificado con lo que no somos. Y pretendemos poseer lo que no nos pertenece. Así que en términos muy primarios, ¿con qué nos hemos identificado? Con la psique. O con el cuerpo, ¿verdad? Y creemos que el cuerpo nos pertenece o la psique nos pertenece, que hay alguien que los posee. No somos la psique. Porque la psique no es más que la expresión de la conciencia sustrato, que a su vez es la expresión de la conciencia primigenia. Y no somos el cuerpo. Tenemos un cuerpo, pero no somos el cuerpo. Bien, pero ¿cómo te convences de eso? Porque por vidas y vidas, este es un patrón recurrente que has desplegado, al punto en donde se ha convertido en un hábito profundamente enraizado. Te identificas con todo lo que no eres. Tony Karam, este cuerpo, el enojo que en un momento experimentes, el apego que experimentas en un momento, te identificas con todo. ¿Se acuerdan? Les decía, ¿con qué nos identificamos? Con lo que se deje. Es una tendencia inercial, ¿verdad? ¿Cómo rompes ese proceso? Tienes que deconstruir, tienes que desactivar esos hábitos y tendencias. Ese es el objetivo de las 4 aplicaciones de la atención. Y las 4 aplicaciones de la atención, ¿qué son? ¿Qué tipo de práctica es de Vipassana? Claro, para que opere se requiere de cierto shamatha, pero no es una práctica de shamatha. La práctica de shamatha es solo el medio
te da una mente atenta y concentrada. Temporalmente de la misma elimina los 5 oscurecimientos. Te conduce a la conciencia sustrato, la devela. Te permite experimentar el gozo, la claridad, la luminosidad y la no conceptualidad de ese estado. Pero ahora vas a usar el bisturí del vipassana para cortar aquello con lo que habitualmente te identificas, para cortar aquello que piensas te pertenece, definitivamente. Y a través de ese medio, arribar al despertar y la budeidad, un estado que no es reversible. ¿Se entiende eso? Esa es la justificante de esta ciencia de la conciencia que llamamos el Satipatthana en Pali o el Smriti Upasthana en sánscrito, las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención. ¿Y con cuál empezamos? Con la aplicación de la atención sobre el cuerpo. ¿Y por qué empezamos con el cuerpo? Porque es el referente primario con base en el cual construimos nuestro sentido de identidad personal. Cuando te ves al espejo, automáticamente, ¿qué dices? Ese soy yo. Cuando ves el cuerpo de otro, automáticamente, ¿qué proyectas? Ese es él o ella. ¿Sí? ¿Y cómo atiendes al cuerpo? ¿Cómo lo concibes? Unitario. Lo sientes estático, independiente y autónomo. ¿Qué le atribuyes? Una identidad intrínseca. Piensas, tiene cualidades sustanciales. Y por tanto, con base en este primario referente, el del cuerpo, has construido la base del samsara. Así que hay que analizar al cuerpo introspectivamente y romper ese hábito. Y al examinar el cuerpo, ¿qué descubres? Que no es una entidad unitaria, es compuesta, que no es estática, está en movimiento, que no es autónoma e independiente, emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias, que por lo tanto no tiene identidad intrínseca, no soy yo y no me pertenece. Y rompes esta tendencia de identificación con el cuerpo. Ahora, eso no quiere decir que al lograr esto desaparece el cuerpo o ya no usas el cuerpo. Quiere decir que ya no te identificas con el cuerpo. De la misma manera que el obtener esa madurez cognitiva no quiere decir que ya no gozas un pastel, pero ya no te identificas con el pastel. Hay una diferencia radical en términos de la naturaleza de la experiencia que de esto se deriva. ¿Hasta aquí me siguen? Y a través ahora de la combinación del shamatha y el vipassana, puedes no solo develar y acceder a la conciencia sustrato, que es una conciencia transpersonal, pero es una conciencia aflictiva, es donde se resguardan todas las impresiones del karma. La conciencia sustrato produce todos los pensamientos conceptuales y dualistas incesantemente, ¿sí? Pero puedes penetrar la conciencia sustrato y reconocer la conciencia primigenia, que es la naturaleza búdica. Y reconocer y estabilizar esa conciencia, eso es el despertar. Pero para reconocer y estabilizar esa conciencia, primero tienes que cesar la tendencia recurrente a identificarte con el cuerpo, o a identificarte con los procesos mentales, o a identificarte con las sensaciones y sentimientos, o a identificarte con todo género de fenómenos. Porque mientras sigas haciendo esto, eres esclavo. Y no es suficiente entenderlo conceptualmente, porque esa distorsión no se resguarda en la psique, se resguarda en una dimensión mucho más profunda que es la conciencia sustrato. Así que tienes que deconstruir esos hábitos y tendencias a través de un esfuerzo meditativo de estabilidad y de penetración y discriminación. Se requiere del samadhi para lograr ese objetivo, tanto el del shamatha como el del vipassana. ¿Se entiende esta idea, este preámbulo? ¿Sí? Con él entendemos la importancia del samadhi y del shamatha,
pero también sus limitaciones. Un gran descubrimiento del Buda. Y entendemos el sentido del Vipassana y para qué sirve. ¿Sí? Y ahora vamos a abordar estas metodologías de investigación llamadas las 4 recolecciones, que tienen que ser prácticas. El individuo las tiene que hacer. Porque no importa cuánto te describa cómo sabe un pastel, no vas a entender cómo sabe hasta que lo pruebas. No hay cómo transmitir el sabor del pastel. Te puedo dar la receta de cómo hacer el pastel con enorme detalle, pero nunca es suficiente. Si quieres hacer el pastel, ¿qué tienes que hacer? Tú mismo tienes que mezclar los ingredientes y los tienes que hornear. Entonces no importa cuántas veces señalemos lo que no eres, tienes que cultivar la experiencia directa de lo que no eres. Y tienes que cultivar la experiencia directa de lo que eres. ¿Se entiende eso? Y eso fue el corazón, esto es el corazón de la meditación budista y el corazón de la revolución interior del Buda. Así que con esto empezamos ese régimen de investigación excepcional que se llama el de las 4 aplicaciones de la atención. La aplicación de la atención sobre el cuerpo, sobre las sensaciones, sobre los fenómenos mentales y sobre todo género de fenómenos externos e internos con los que el individuo se identifica y que no es. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Seguros? Más claro ni el agua. Bueno, dejémoslo aquí esta semana, ¿les parece? Seguimos con la psique. Tristemente. Pero si cultivan el shamatha, pueden trascender la psique. Y la psique no es continua. Tiene momentos de disrupción entre un pensamiento y otro para la psique. En el momento de la sorpresa, cuando te ves, ¿verdad?, sorprendido por un estímulo estridente, en el suspiro, en el bostezo, en el orgasmo, ¿verdad?, entre el dormir, entre el estado de vigilia y el estado del sueño, y en el tránsito del morir, en la absorción meditativa. En todos estos cesa la psique, la mente dualista y conceptual. Y surge por un momento la conciencia sustrato y surge también la conciencia primigenia. Así que la psique no es continua, tiene varios momentos en donde constantemente experimenta discontinuidad. La meditación es también un instrumento que te permite reconocer esa naturaleza. Ahora, nada más les dejo con esto. De todos los hábitos a los que estamos condicionados, como la ignorancia, el apego, la aversión, todos esos, ¿cuál creen que es el hábito más poderoso de los seres sensibles? Tenemos un hábito tremendo a algo. ¿A qué? Al movimiento. No paramos, estamos siempre en movimiento. Como si tuviéramos un cohete en el culo, siempre en movimiento. ¿Sí? Y por eso no podemos reconocer nuestra naturaleza esencial, porque para reconocer nuestra naturaleza esencial, ¿qué tiene que hacerse? Calmar el proceso por el cual describimos al mundo. ¿Sí? Y es solo cuando puedes descansar a la mente en su condición natural que el movimiento de la conciencia sustrato que constantemente produce imágenes incesantes cesa. Y ahora la conciencia sustrato se diluye y se absorbe en el alaya, en el espacio de la mente. Y ahí surge la luz clara esencial de la mente. El alaya jnana, la sabiduría, base de todo. Y no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es que esa mente dualista pare. ¿Y cómo haces que pare? Descansas. ¿Sí? Ahora, descansar es muy difícil. Parecería lo más fácil, pero es lo más difícil. Porque el más poderoso hábito
en nosotros es el movimiento. Entonces, en la tradición tibetana, la palabra que se usa para describir a los seres ordinarios, a los seres sensibles, es el término drobo. ¿Y saben qué quiere decir ese término? Viajeros. Seres en movimiento, porque la característica del ser samsárico es que está siempre en movimiento, siempre atado y esclavizado por esa cualidad de la conciencia sustrato, que es la luminosidad, que es su condición incesante de producir pensamientos, imágenes mentales, memorias, sentimientos, experiencias sensoriales, incesantemente, ¿sí? Hasta que puedes descansar en la naturaleza esencial. Y todo eso, como en el sueño, en el tránsito entre el estado de vigilia y el sueño profundo, todo esto se absorbe, se diluye, se absorbe en la conciencia sustrato y de la conciencia sustrato en el espacio de los fenómenos. Y después de ahí surge la sabiduría que todo comprende, el alaya jnana, que es la naturaleza búdica. Y solo la puedes reconocer cuando para el frenético movimiento de la conciencia sustrato. ¿Sí? Ahora, con el shamatha eso pasa, pero es temporal. Con el vipassana eso puede hacerse permanente. Y a ese estado, como le llamamos, Buda. Y todos tenemos esa naturaleza. Todos somos Budas. Se dice que la única diferencia entre un Buda y un ser ordinario es que un Buda reconoce su naturaleza y un ser ordinario ha perdido ese reconocimiento. ¿Y quién eres? Tony Karam, humano, chilango, mexicano. Te identificas con puras babas, ¿no? Que te mantienen frenéticamente en movimiento, dentro de la fragmentación de la cognición dualista, sujeto, objeto y acción. ¿Se entiende eso? El vipassana nos ayuda a reconocer esa estructura, esa estrategia y romperla. Y romperla con el shamatha, donde más profundamente se resguarda, para que no vuelva a emerger. Para que ese cambio no sea solo cosmético o temporal, sino profundo y genuino. Y de ello que emana un gozo interno de una enorme intensidad que no depende de nada externo, una claridad mental excepcional y una cognición libre de reificación. ¿Sí? Eso es el samsara, eso es el nirvana y eso es la budeidad.